Bienvenidos a mi canal, su santuario de secretos y novedades. Me explota el corazón de la emoción de tenerlos aquí una vez más. Y hoy tenemos dinamita pura. Prepárense porque les voy a soltar un bombazo que los va a dejar boquiabiertos, algo que me enteré y no pude resistirme a compartir con ustedes. ¿Están listos para el escándalo? Porque yo sí. Y con todo. Hoy, mis cielos, vamos a hablar de dos nombres que con solo mencionarlos, hacen temblar los cimientos del mundo de las telenovelas turcas. Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, los mismísimos reyes de Erkencikus que nos robaron el corazón con su química explosiva. Y parece, mis amores, que la chispa no se apagó del todo. Prepárense porque esto se pone bueno. Porque adivinen que, mis amores, los pillaron. Los pillaron en una fiesta secreta. En el club más top de la ciudad. Y no me refiero a una simple reunión de amigos con papas fritas y gaseosa. Estoy hablando de una fiesta de esas que solo la élite puede disfrutar, de esas donde la exclusividad es la regla de oro y el misterio es el ingrediente principal. ¿Quieren saber más detalles, mis amores? Pues quédense pegaditos a la pantalla, porque la historia se pone más jugosa que un durazno en verano. Pero antes de que nos sumerjamos en el mar de rumores y especulaciones, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Además, no se perderán ninguna novedad, ninguna bomba, ningún chisme que los haga saltar de alegría y emoción. Así que por favor, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada de nada. Y no olviden dejarme un like, que me llena de energía. Gracias, de verdad. Ahora sí, mis amores, vamos con el chismecito que tanto nos gusta. Bueno, la historia, como siempre, empieza con susurros, con rumores que se filtran como gotitas de rocío en la mañana. Rumores que empezaron a correr como la pólvora en los círculos más exclusivos de la farándula turca. Se hablaba de una fiesta privada, súper secreta, un evento clandestino que solo unos pocos afortunados podían disfrutar. La organización, un conocido y adinerado empresario, de esos que mueven los hilos en la alta sociedad. La ubicación, el club más codiciado y exclusivo de Estambul, un lugar donde la lista de invitados es tan selecta que entrar ya es un logro en sí mismo, un trofeo. Un club donde el lujo y la discreción van de la mano, como amantes en secreto. Al principio, como suele suceder, los rumores eran vagos, imprecisos, como sombras que se deslizan en la noche. Se mencionaban nombres, pero nadie confirmaba nada. Dicen que estuvo fulanito, parece que también invitaron a menganita, pero todo era como hablar con las estrellas, nada concreto, nada tangible. Hasta que empezaron a aparecer las primeras fotos. Imagínenselo, mis amores. Una fiesta de ensueño, un paraíso terrenal para los amantes del glamour y la diversión. Luces tenues que danzaban al ritmo de la música, creando una atmósfera mágica y sensual. La música, por supuesto, era exquisita, te atrapaba y te hacía bailar sin que te dieras cuenta, como si fueras una marioneta en las manos de un maestro. Cócteles exóticos con nombres sugerentes y colores vibrantes, que despertaban tus sentidos y te invitaban a un viaje de placer. Y sobre todo un ambiente de misterio, donde la intriga y la seducción eran los verdaderos reyes de la noche. Las redes sociales, como siempre, no tardaron en despertar. Como un enjambre de abejas en busca de néctar, empezaron a circular fotos borrosas, vídeos cortos, fragmentos que parecían sacados de una película de espías. Y en medio de todo ese caos digital, ahí estaban. La prueba irrefutable. Demet Özdemir y Can Yaman. Juntos. Mis amores, las fotos no mentían. Se les veía conversando, riendo, compartiendo un momento que a ojos de todos parecía muy íntimo, muy especial. Aunque las imágenes no eran de la mejor calidad, la emoción era innegable y era suficiente para encender la llama de la especulación. Era evidente, estaban juntos en la misma fiesta, disfrutando de la noche como dos imanes que se atraen sin remedio. Ahora, la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que arde en el corazón de los fans, ¿qué hacían juntos? ¿Amigos, compañeros de trabajo, o algo más? Esa es la pregunta clave, la que nos mantiene en vilo. Porque, seamos honestos, la química entre ellos en Erkencikus era innegable, era explosiva. La conexión, la complicidad, se sentían en la pantalla. Se podía cortar con un cuchillo. Cada mirada, cada gesto, cada roce, eran pura electricidad.
Y aunque cada uno ha seguido su camino, han tenido sus relaciones, sus proyectos, sus éxitos y fracasos, la chispa que encendieron juntos en la serie, ¿se mantuvo encendida? ¿Logró sobrevivir a las pruebas del tiempo y la distancia? ¿O se apagó como una vela consumida por la brisa? La verdad es que, como siempre en estos casos, las opiniones están divididas como las olas del mar que chocan contra la costa. Algunos aseguran que simplemente son amigos, que se reunieron para pasar un buen rato, para revivir viejos tiempos y recordar los buenos momentos que vivieron juntos. Otros, en cambio, creen que hay algo más, que la conexión que vimos en la pantalla podría ser real también en la vida real, que el destino, como un guionista travieso, podría estar escribiendo una nueva historia de amor para ellos. Y aquí, mis amores, es donde entramos en los detalles jugosos, en los secretos mejor guardados, en los rumores que susurran al oído. Según fuentes cercanas, la fiesta en sí ya era algo fuera de lo común, algo especial, algo que despertaba la curiosidad y la intriga. Se decía que los invitados eran elegidos por su influencia, su estatus y sobre todo, por su capacidad para mantener la discreción, como si fueran agentes secretos en una misión encubierta. El ambiente, como les dije, era de lo más exclusivo, de lo más sofisticado, solo la mejor música, la mejor comida, los mejores cócteles y, por supuesto, la mejor compañía. Era una fiesta para la vista, el oído, el paladar y el corazón. En cuanto a Demet y Can, testigos presenciales, esos que estuvieron allí para ver y contar, aseguran que se mostraron muy cercanos durante toda la noche como dos imanes atraídos por una fuerza invisible. Se les vio conversando animadamente, riendo juntos, compartiendo confidencias y secretos. Se les vio intercambiando miradas que para muchos dejaron entrever cierta complicidad, cierta conexión, cierta magia que solo dos almas gemelas pueden sentir. Hubo miradas que duraban segundos, miradas que parecían decir más que 1000 palabras. Hubo sonrisas que iluminaron la noche, sonrisas que revelaban una felicidad compartida. Pero, mis amores, ¿qué significa todo esto? Podría ser que estén retomando su relación, ya sea sentimental o de amistad. Podría ser el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo lleno de amor y pasión. O simplemente se encontraron en la fiesta y aprovecharon para compartir un rato, para recordar viejos tiempos y reírse de las anécdotas del pasado. ¿Será que el destino los ha reunido de nuevo como dos piezas de un rompecabezas que se complementan a la perfección? La verdad, mis amores, es que no lo sabemos a ciencia cierta. Como siempre, solo podemos especular, solo podemos soñar, solo podemos esperar a que el tiempo nos revele la verdad, a que el destino nos muestre el camino. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales, un terremoto de emociones. Los fans de Erkencikus están enloquecidos, saltando de alegría, soñando con una posible reconciliación, con un nuevo comienzo para sus ídolos. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de mensajes, de teorías, de imágenes, de vídeos, de todo lo que la imaginación pueda crear. Y los medios de comunicación, por supuesto, están siguiendo muy de cerca cualquier novedad al respecto, como buitres esperando la presa. Porque, seamos honestos, una relación entre Demet y Can sería todo un acontecimiento, sería un bombazo. Dos de los actores más populares y queridos de Turquía, juntos, sería un sueño hecho realidad para muchos. Un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de ser contada en las páginas de un libro o en la pantalla de una película. Pero, mis amores, ¿qué podemos esperar a futuro? ¿Qué nos deparará el destino para Demet y Can? ¿Seguiremos viendo señales de esta posible relación? ¿Veremos fotos en Instagram, mensajes encriptados, declaraciones ambiguas? ¿O todo quedará en un simple encuentro casual, en un recuerdo borroso que se desvanecerá con el tiempo? ¿Se atreverán a gritar su amor a los cuatro vientos? ¿O preferirán mantenerlo en secreto, lejos de los focos de la fama? Lo único que puedo decirles, mis amores, es que estén atentos a las noticias, que mantengan los ojos bien abiertos, que sigan mi canal, porque créanme, si hay novedades, si hay chismes jugosos, yo seré la primera en contárselos. Seré su fuente de información, su confidente, su aliada en esta aventura llena de emociones. Porque yo, mis amores, estoy aquí para ustedes. Mientras tanto podemos seguir analizando las fotos, los vídeos, y especulando sobre lo que pudo haber pasado esa noche en el club más top de Estambul. Podemos soñar con un reencuentro, con una nueva historia de amor, con una segunda temporada de Erkencikus en la vida real, o simplemente podemos esperar a que el tiempo nos revele la verdad, a que el velo del misterio se desvanezca y nos muestre el destino de Demet y Can.
Podemos imaginar, podemos fantasear, podemos soñar, pero lo único que sabemos con certeza es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo una de las más apasionantes del mundo de las telenovelas turcas, una historia que nos ha robado el corazón y nos ha hecho creer en el amor, en la amistad, en la magia. Y al parecer, todavía no. Quedan muchos capítulos por leer, muchos secretos por descubrir, muchas emociones por sentir. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que este chismecito les haya gustado tanto como a mí me gustó investigar sobre él. Sé que este tipo de noticias son de las que más les gustan, que les hacen vibrar, que les hacen reír y soñar, y que generará mucho debate, muchas discusiones, muchas opiniones encontradas. Y eso es lo que me encanta. Porque la vida, mis amores, es un chisme continuo. Así que ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet y Can están juntos, o que son solo amigos? ¿Les gustaría verlos de nuevo juntos? ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Qué les pareció la fiesta secreta? ¿Quieren que haga más vídeos como este? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Me nutren, me inspiran, me dan energía. No se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguna novedad, ningún chisme, ninguna bomba. No se lo pueden perder. Es completamente gratis y me ayuda a seguir haciendo lo que más amo. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y un corazón lleno de cariño. Y nos vemos en el próximo chismecito. Chao, chao, mis amores, y que la intriga y la emoción los acompañen. Hasta la próxima, reinas y reyes del chisme. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo.